participativa, voluntaria, desinteresada con la sociedad civil. Pero vea lo que pasa en el Ecuador. Lo invito a debatir al candidato oficialista, al señor Lenín Moreno, y digo claramente que ese será un debate no de dos personas, que será un debate de dos modelos. Uno, el modelo continuista que representa él, y el otro, el modelo del cambio que representamos nosotros. Pero vea usted la respuesta. La respuesta que confirma que él representa el modelo del continuismo. Aquel modelo donde nos pretenden acostumbrar durante 10 años a maltratar a las personas que piensan diferentes a ellos. A mí me ha llamado la atención que el señor Moreno, con esa cordialidad que lo identificaba, dice no al debate, me trata de matón de barrio y me dice que yo actúo con berrinches de niño rico. Qué bárbaro. Esos calificativos. En primer lugar, se niega al debate, al igual que su jefe. Correa nunca quiso debatir conmigo, no aceptó un debate conmigo, ni en la campaña del 2013, ni en aquella época en que el Ecuador debatía la conveniencia o no del paquete de enmiendas que fue aprobado en la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. No quiso debatir. Ahora el señor Moreno no quiere debatir, pero no solo que no quiere debatir, sino que actúa exactamente igual que el señor Correa. El mismo corte, es decir, no, yo no quiero debatir, él es un matón de barrio, él es un niño rico. Oiga, señor, yo le quiero contestar que obviamente, ¿quién va a creer que yo soy un niño? A los 60 años de edad, pues, obviamente, no es un niño. Pretende ofenderme con decirme rico. Y yo le quiero decir al señor Moreno que yo vivo como vivo, gracias a más de 45 años de trabajo. Soy una persona que declara lo que gana y paga impuestos de acuerdo a lo que gana, como manda la ley. De hecho, y yo me pregunto cómo vive el señor Moreno, porque de acuerdo con un reportaje de diario El Comercio en este fin de semana, mientras yo he pagado cerca de 11 millones de dólares de impuestos desde el año 2009 hasta junio del 2016, según el reportaje del Comercio, el señor Moreno no ha pagado sino creo que 30.000 o 40.000 dólares. ¿A pesar de qué? A pesar de que él reconoce haber recibido del Estado ecuatoriano una gran cantidad de dinero, él dice, unos dólares más que $1 millón he gastado durante el tiempo que ha vivido en Ginebra. Y no ha pagado impuestos. ¿Qué cosa, no? Entonces yo digo, señor Moreno, pues, yo sé que a usted le preocupa un debate, porque en ese debate usted tiene que responder muchas cosas. Por ejemplo, tiene que responder y tiene que hacerse cargo de los 10 años del correísmo, porque él es el candidato oficial. Claro. Él es el candidato del continuismo. Así él fue el primer presidente. Fíjese usted que él escoge como binomio a una persona a la que el presidente Correa le encarga los sectores estratégicos. Y mire, ese tema es Petroecuador, analicemos. Los sectores estratégicos, eléctrico, petrolero, etcétera. Sí. Y fíjese lo que el propio presidente Correa califica de corruptela. Así que yo creo que el señor Moreno tiene que explicarnos cómo puede ser posible que su gobierno en los últimos 10 años haya despilfarrado 1.200 millones de dólares en lo que ellos llaman la refinería del Pacífico, donde no hay sino un terreno aplanado. El señor Moreno no puede escabullirse en una campaña electoral de un debate. Pero tiene miedo, tiene preocupación, pero él va a tener que sobrepasar ese miedo y esa preocupación, porque es una obligación moral de un candidato, es una obligación moral debatir con los otros candidatos en un proceso electoral. Él no se puede quedar callado, y cuidado les pasa lo que sucedió entre Rodas y Barrera, que se negaba al debate y
Y claro, a última hora dijeron, ahí sí, ahora quiero debatir. Yo no tendré ningún problema de ir a un debate, exponer mis propuestas al Ecuador y poder también rebatir, oponer con mis propuestas, oponerme a las propuestas de este continuismo, de este modelo continuista que en el último año ha significado la pérdida de 340.000 empleos fijos en el Ecuador. Increíble. Yo creo que el señor Moreno tiene que explicarnos eso. ¿Cómo va a cambiar él esa situación? ¿Y cómo la va a cambiar Guillermo Lasso? Nosotros proponemos el A más B más C igual empleo. ¿Qué es el A? El A es apoyo. Apoyo de un gobierno que genere confianza, que reconstruya la economía para generar un ambiente de convocatoria a la inversión local, a la inversión internacional. Apoyo a través de qué? A través de la eliminación del exceso de trámites, el exceso de controles. ¿La B qué significa? Bajar impuestos, eliminar las sobretasas arancelarias. Vaya usted por las calles del Ecuador donde se ubican los pequeños comercios, aquellos que venden repuestos, aquellos que venden ropa, aquellos que venden juguetes, y usted les pregunta cómo van sus ventas. Ah, no, mis ventas han caído el 50%, el 60%, el 80%, y sin embargo debemos seguir pagando el anticipo de impuesto a la renta cuando ya no hay utilidades. Hay que eliminar el anticipo de impuesto a la renta. Esa es mi propuesta. Hay que eliminar al menos 12 impuestos. El primero, el impuesto a la salida de divisas, que siempre lo dije, es un impuesto al ingreso de capitales, que es lo que necesita el Ecuador para generar empleo. Hay que eliminar el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto verde, el impuesto a los espectáculos públicos. Hay que dinamizar la economía. Nuestra propuesta de reforma tributaria implica reducir en cerca de 3.000 millones de dólares al año los impuestos que pagan los ciudadanos. Eso aproximadamente en el conjunto total de impuestos, aranceles, sobre tasas arancelarias, que llega a cerca de 24.000 millones, no es más pues de un 12, de un 13% del total. ¿Para qué? Para que ese dinero se quede en manos del padre de familia. Correcto. Se quede en manos del emprendedor. Y con dinero en el bolsillo, estoy seguro que ellos generan más valor para la sociedad que en manos de un gobierno que cuando se ve con gran cantidad de dinero se pone a despilfarrarlo. Hay un tema también que preocupa a la ciudadanía de una institución pública como es Petroecuador. ¿Qué va a hacer Guillermo Lasso si es presidente de la República en este tema de la corrupción, de la investigación? Por favor, don Guillermo. Mire, Víctor Hugo, yo le voy a contestar la pregunta, pero veo que enfrente mío hay una silla vacía y frente a la silla hay un micrófono. Qué interesante sería que el señor Moreno se siente enfrente mío y él conteste qué va a hacer con la corrupción que se está descubriendo en algunas instituciones públicas administradas por su gobierno durante los últimos 10 años. Yo sí sé qué voy a hacer. ¿Sabe lo que voy a hacer? En el arca abierta el justo peca. Así es. Ese es un dicho popular. ¿Qué sucedió? Que durante los últimos años, yo le diría, señor Moreno, durante los últimos años, su gobierno, el gobierno del continuismo, decidió romper los candados del arca. ¿Qué implica romper los candados del arca? Gobernar con decretos de emergencia para asignar a dedo la contratación pública. Eliminó el informe previo de Procuraduría, eliminó el informe previo de Contraloría y claro, ahí metió a los que ustedes llaman justos, gente sana, que fue pervertida, que cayeron en la tentación. No, señor, los responsables son aquellos que dejaron el arca abierta donde el justo peca. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El compromiso de no gobernar con decretos de estado de emergencia. Porque
está bien un decreto declarando la emergencia en un tema puntual, específico, por un espacio de tiempo determinado. Claro. Pero no puede ser que en toda contratación pública se la haga con estado de emergencia y durante 10 años, pues. Exactamente. No puede ser posible. Necesitamos devolver esa facultad a la Procuraduría, a la Contraloría, de que ellos emitan un informe previo a la contratación, porque no se puede jugar con los recursos públicos. No puede ser posible, señor Moreno, que usted haya vivido durante 2 años en Suiza con dinero de todos los ecuatorianos y sin desempeñar ningún cargo público del gobierno ecuatoriano, porque lo que usted, señor Moreno, ha sido es un funcionario ad honorem de la ONU en Ginebra, pero ese cargo lo pudo haber desempeñado desde la ciudad de Quito, desde la ciudad de Guayaquil, desde el Ecuador, pero usted decidió vivir en Ginebra y el gobierno ecuatoriano, muy aparte de las leyes, decidió enviarle dinero a usted para vivir en Ginebra y ahora regresa de Ginebra, dice que va a ser candidato y se pasa viajando en el exterior. ¿Cómo puede ser presidente de la República una persona que no quiere debatir? Segundo, que sigue el mismo estilo del correísmo, tratar de descalificar al oponente, matón de barrio, niño rico. Ese es el típico estilo de los últimos 10 años. Periodista corrupto, gorrita horrorosa, maestro tira piedra. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el señor Moreno? Más de lo mismo. Es el candidato del continuismo. Entonces, yo creo que la prensa nacional, la opinión pública nacional, los ciudadanos, tenemos que hacer fuerza para obligar a este debate que es esencial en esta campaña, el debate entre el continuismo representado por el señor Moreno y su vicepresidente Glass, y el cambio representado por nosotros, por Guillermo Lasso, junto con Andrés Páez. Correcto. ¿Qué va a hacer Guillermo Lasso? Va a criticar a la prensa porque gracias a la prensa independiente se detectan este sinnúmero de irregularidades. Mire la información que proporciona un diario panameño, Estrella, sobre el caso del señor vicepresidente de la República y la respuesta que se dio inmediatamente en un enlace sabatino por parte del señor presidente, don Guillermo. ¿Qué proponemos los candidatos del cambio? Derogar la ley de comunicación. Si estuviera aquí el señor Moreno, todos le preguntaríamos, ¿y usted qué propone, pues? Nosotros proponemos derogar la ley de comunicación. ¿Por qué? Porque una prensa independiente es el mejor aliado de un gobierno honesto y porque el periodismo de investigación es una de las herramientas fundamentales de lucha contra la corrupción. Más allá de que necesitamos fortalecer a la justicia, una justicia independiente, necesitamos un fiscal independiente, necesitamos un procurador, al menos con ojos, con lenguas, con orejas, que no se quede mudo, ciego, que no oiga nada, que no dé informes. Necesitamos un procurador que actúe en función del interés público, no del interés del partido de gobierno, o no del interés de un gobierno de turno. Por ejemplo, ¿qué proponemos nosotros en materia de libertad de expresión? Derogar la ley de comunicación. Derogar. A mí me gustaría que el señor Moreno le conteste a los ecuatorianos qué propone él. Nosotros proponemos derogar el decreto 16, aquel decreto 16 y su reforma que pretenden actuar como un grillete en las manos de la sociedad civil ecuatoriana para obstaculizar el trabajo libre de las ONGs, de las fundaciones, esa sociedad civil ecuatoriana que la necesitamos en la lucha contra las drogas, contra el consumo de drogas en escuelas y colegios del Ecuador. A ver, nos gustaría pues conocer a mí, a todos los ecuatorianos y ustedes, que el señor Moreno conteste si él va a mantener el decreto 16 o lo va a derogar. Por ejemplo, sería importante conocer cuál es la opinión del candidato del continuismo, si él va a mantener la ley de educación superior como está, porque nosotros, los candidatos del cambio, proponemos devolver a la universidad la autonomía universitaria, crear un sistema de acreditación
independiente, autónomo de las universidades, autónomos del gobierno, cerrar la CENESID con dos propósitos. Primero, respetar la libertad de un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiere estudiar. Y en segundo lugar, con el dinerito que nos vamos a ahorrar de la CENESID, vamos a incrementar el número de becas para que más jóvenes ecuatorianos vayan a estudiar al exterior. Por ejemplo, sería bueno pues que el señor Moreno conteste estos temas, pero lo conteste pues, si él quiere llamar conversatorio, yo no tengo ningún problema. Si él quiere llamar debate, yo no tengo ningún problema. Pero ya estamos grandecitos y yo creo que en una campaña electoral un debate es esencial, es una obligación moral de los candidatos con los ciudadanos, con los votantes, con los electores. Y es lamentable que el señor Moreno siga el camino de su jefe, el señor Correa, y ahora diga, no quiero debatir. ¿Cómo así quiero debatir? Y la única razón que tiene es insultarme. La reconciliación entre Guillermo Lasso y Andrés Páez. Hay que recordar que Andrés Páez fue legislador en el 2013, por creo, pero nunca votó en el legislativo por las propuestas que presentaba, creo. Incluso hubo distanciamiento. ¿Cómo así ese acercamiento ahora, don Guillermo Lasso? Mire, Víctor Hugo, con Andrés Páez no hemos tenido ningún distanciamiento. Esa es una percepción, yo respeto la percepción que usted ha tenido, pero Andrés Páez es un ciudadano que se ha identificado por la lucha contra la corrupción y ha sido capaz de llevar esa lucha contra la corrupción a las calles de Quito. Y al tomar una decisión de que él me acompañe como candidato a la vicepresidencia, es un reconocimiento a esa lucha de los ciudadanos quiteños que desarrollaron en el año 2015 en las calles de Quito. Por lo tanto, esta es la explicación. Pero, Víctor Hugo, no nos salgamos de un tema esencial y fundamental. El debate de los dos modelos, el modelo del continuismo representado por el señor Moreno y el modelo del cambio al que aspira el 85% de los ecuatorianos, representados por nosotros. Es oportunidad entonces de la sociedad civil exigir que se dé el debate, le consulto a don Guillermo. Pero por supuesto, está en manos de ustedes. Aquí estoy frente a diversos medios de comunicación. Aquí está Teleamazonas, aquí está Ecuavisa, aquí está Telerama, varios medios de comunicación. Yo creo que la sociedad civil ecuatoriana, los medios de comunicación, los periodistas, deben exigir un debate. Un debate. No puede ser posible que se tome un debate como un justificativo para maltratar a una persona. Matón de barrio, berrinche de niño rico. ¿Cómo es esto, pues? Esto realmente es algo que no es aceptable en democracia. La única señal que nos ha dado el señor Moreno es que él está siguiendo la ruta de su jefe, porque él es un candidato con jefe. Y es muy lamentable que mañana el Ecuador se corra el riesgo de tener un presidente con jefe. El único jefe de un presidente de la República es el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano. Y no se puede negar a un debate una persona que debe de responderle al Ecuador por los 10 años del correísmo. Tiene que contarnos cómo puede explicar él. Vea lo que hace hoy. Mire lo que hace, que nadie le cree, pues. Critica las escuelas del milenio. Las escuelas del milenio es un proyecto desarrollado en los últimos 10 años por el correísmo, que yo he manifestado mi respeto, mi admiración, mi compromiso de continuar. Y el señor Moreno, para dar una señal de que él es distante de su jefe, el señor Correa, nos viene a decir que las escuelas del milenio son un elefante blanco. No, señor Moreno, el elefante blanco es lo que ustedes llaman Refinería del Pacífico. El señor Moreno tiene que explicar al Ecuador por qué todavía no se inaugura Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. Tiene que explicar. El señor Moreno, que ha escogido como binomio al responsable de los sectores estratégicos, tiene que explicar cómo así lo escogió, precisamente a la persona a la que hicieron responsable para continuar el proyecto revolucionario del sector energético. Y ahora vea lo que el propio presidente Correa califica como lo califica. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? El señor Moreno tiene que decirnos si él va a continuar
en caso de ser electo presidente del Ecuador, si él va a continuar gobernando con decretos de emergencia? A ver, Guillermo, dos cosas. A los ecuatorianos, pues. Guillermo, dos cosas. Primero, sí, es necesario un debate en todas partes del mundo y siempre en el Ecuador hemos tenido debate previo a una candidatura presidencial. Pero veo que lo estamos enfocando solo con el señor Moreno. El resto de los candidatos en algún momento también sería justo que debatan con usted. Primero. Segundo, yo veo que dentro de sus propuestas de campaña de gobierno, usted pone el interés, bajarlo al 1%. ¿Cómo hacerlo? A ver, en primer lugar, precisemos. Primero, con respecto al debate. Ajá. Yo he invitado a debatir al señor Moreno. Invitar a debatir al señor Moreno, y lo he explicado, he dicho, él representa el modelo del continuismo. Correcto. Nosotros representamos el modelo del cambio. Esto no quiere decir que yo no esté dispuesto a debatir, como es usual en el Ecuador, con todos los candidatos. Como ha sido siempre, así es. Pero lo que se debate en el Ecuador de hoy, en estas elecciones, es el debate de dos modelos, el modelo continuista del señor Moreno y el modelo del cambio. Yo creo que eso es importante, no podemos evadir el tema. Usted representa el modelo del cambio. Nosotros representamos el modelo del cambio. Y yo creo que todas las preguntas interrogantes que en los últimos 10 años yo he escuchado a través de medios de comunicación a periodistas como Víctor Hugo Poveda, a Gino Norero, a Emilio Palacio, a Jorge Ortiz, a muchos periodistas del Ecuador. Este es el momento. Claro. Llegó la campaña electoral. Es bueno que exista un debate para que asuma la responsabilidad de los 10 años del correísmo los candidatos gobiernistas. Perfecto. Y no simplemente se escuden en su poder de insultar, de descalificar, para decir no, yo no debato con él porque este es un niño rico. En todo caso, solo usted representa el cambio, Guillermo. Mire, nosotros representamos el cambio que aspira el 85% de los ecuatorianos. Perfecto. Vamos a su segunda interrogante que se referirá al 1%. Mire, seamos muy claros, yo me he referido a que es necesario dar cara al campo ecuatoriano, a la agricultura, perfecto, a la ganadería. ¿Por qué? Previo a la exportación del primer barril de petróleo hace 40 años, el sector agropecuario representaba el 25% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Luego de 40 años, hoy el sector agropecuario no representa más del 6% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Esa cifra le demuestra claramente que le hemos dado la espalda al campo. Increíble. ¿Y qué es lo que yo propongo? Capitalizar lo que se llamaba el Banco Nacional de Fomento, que hoy se llama Banecuador, y que cambiándole de nombre, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, como aquel dicho popular, el mono, aunque vista de seda, mono queda. Así mismo es. Así es, usted le puede cambiar el nombre al Banco Nacional de Fomento y sigue siendo el Banco del Tormento, aunque lo llame Banecuador. ¿Qué propongo yo? Capitalizar el Banco Nacional de Fomento con $1.000 millones para que con ese capital el Banco Nacional de Fomento pueda otorgar crédito hasta 30 años y al 1% de interés a los pequeños agricultores y pequeños ganaderos del Ecuador. Como deben ser las inversiones. El mensaje que yo le quiero enviar al agricultor y al ganadero es que en nuestro gobierno queremos recuperar su autoestima. Queremos recuperar su esperanza. Queremos decirle, no se preocupen, ustedes pueden salir adelante y la triste historia de tanta complicación, de tanto trámite, de tanta amargura va a quedar atrás. Porque vamos a preocuparnos de un sistema de comercialización justo para que no caigan en manos de los intermediarios. Que finalmente son los que llevan el... Así es, el que arriesga es el agricultor y luego el intermediario simplemente actúa de intermediario. Correcto. Compra al precio que le da la gana, vende al precio que le da la gana, y usted a veces va a una finquita y dice, no puede ser posible que aquí al agricultor le pueda comprar una libra de arroz flor, el equivalente a
a 30 centavos, Ajá. y cuando va a un mercado de Quito, un mercado de Guayaquil, lo encuentra hasta en 50 centavos. Qué horror. Es decir, 20 para 30, estamos hablando de casi un 60% de incremento de costo en el proceso de comercialización. Tenemos que trabajar para que el beneficio se quede en el agricultor y también para que bajen los precios en los mercados. Precisamente, existe preocupación del productor arrocero, le están pagando el quintal de arroz a 34